Cheryl y yo somos dueños de una granja en Buckingham, Iowa, donde principalmente cultivamos maíz. Esto ocurrió en agosto de 2018, en una noche ligeramente lluviosa. Cheryl y yo hemos vivido toda la vida en el ambiente rural. Realmente es todo lo que conocemos. Por supuesto, la vida en una granja en Iowa significa mucho espacio y muy poca gente. Nuestros vecinos más cercanos, George y Kenny, vivían cada uno aproximadamente a media milla de distancia, en direcciones opuestas. También granjeros. Como no hay mucho más alrededor, es fácil hacerse amigo de los vecinos. A menudo invitamos a George y Kenny con sus esposas y ellos también nos invitan. Una noche de fin de semana, aparentemente normal, teníamos a George y su esposa en casa para tomar algo. Todos nos emborrachamos bastante jugando juegos de mesa. Se fueron alrededor de las 11. Por suerte, viven a solo 30 segundos en línea recta en auto desde nuestra casa. Seguimos tomando vino mientras veíamos una de nuestras películas favoritas. Empezábamos a sentirnos cansados. Definitivamente el vino nos estaba afectando. Lo más probable era que nos quedáramos dormidos en el sofá, abrazados, cuando alguien tocó la puerta principal. Que alguien llamara a la puerta a esas horas era muy inusual. De hecho, nunca había pasado antes, pero junto con los golpes creímos oír una voz decir algo. Bajé el volumen del televisor. Esperamos a que volviera a ocurrir. Unos 20 segundos después, se escucharon más golpes en la puerta, seguidos por una voz amortiguada diciendo, «Necesitamos ayuda». Estaba a punto de levantarme para abrir cuando Cheryl me agarró del brazo. La miré y ella negó con la cabeza, con cara de preocupación. Le susurré, «Solo voy a preguntar quién es». Me respondió que no debíamos hacerle saber que estábamos en casa, pero lo más probable era que ya lo supieran. Me acerqué a la puerta y pregunté, «¿Quién es?» La voz del otro lado dijo, «Oh, gracias a Dios. ¿Puedes abrir? Estamos perdidos». Pregunté, «¿Quiénes son nosotros?» La voz respondió, «Mi esposa y yo». Le dije, «¿Puede hablar tu esposa?» Hubo silencio por unos segundos. Entonces dije, «¿Me escuchaste?» La misma voz contestó, «Sí, pero no está junto a mí ahora mismo». Ahí fue cuando las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. Me di cuenta que la voz sonaba algo extraña, como si un hombre intentara sonar más agudo de lo normal. Me reí y pregunté, «George, ¿eres tú?» George es un gran bromista, y estando borracho no sería raro que hiciera algo así. La voz respondió, esta vez un poco más grave, «Sí». Casi sentí alivio al pensar que realmente era George, pero aún así no quise abrir la puerta sin confirmar. Que alguien toque a tu puerta por la noche en un lugar así, diciendo que está perdido, no pasa. No es normal y es motivo inmediato de alarma. Dije a través de la puerta, «Pruébalo. ¿Cómo se llama tu esposa?» Una voz desconocida respondió, «Esa es una pregunta trampa». Mi sonrisa desapareció. Fui a buscar mi teléfono para llamar a George. Cheryl estaba viendo todo, diciéndome que debíamos llamar a la policía. Le dije que esperara. El teléfono sonó 3 veces antes de que George atendiera. Le dije de inmediato, «¿Estás en mi puerta ahora mismo?» Y respondió, «No, ¿por qué?» Le conté que alguien estaba tratando de engañarme para que abriera la puerta. Dijo que vendría rápido y colgamos. Ten en cuenta que todos todavía estábamos borrachos en ese momento. Volvieron a golpear la puerta. Grité, «Tengo una escopeta esperándolos si no se van ahora mismo». La voz respondió, «Solo queremos usar un teléfono, eso es todo lo que necesitamos». Cheryl llamó al 911. Aquí tarda muchísimo tiempo en llegar un oficial. Escuchamos pasos en la terraza de madera que rodea la casa, un par de pasos en realidad. Se detuvieron frente a una de las ventanas, que tenía las persianas cerradas, y escuchamos cómo intentaban abrirla. Cheryl, que seguía hablando por teléfono con el 911, gritó, «¡Déjenos en paz!». Yo también grité con todas mis fuerzas, «¡Lárguense de aquí o les disparo!». Me tomó ese tiempo pensar en subir corriendo por la escopeta del armario. Literalmente unos segundos después, se escucharon más golpes en la puerta, pero esta vez era realmente la voz de George gritando, «¡Abran!». Lo dejé entrar. Él también traía su escopeta. Dijo que no vio a nadie al llegar. Se quedó con nosotros hasta que llegó un policía. El oficial dio una rápida vuelta por la propiedad con nosotros y luego se fue.
Seguimos su consejo e instalamos cámaras en la parte delantera y trasera de la casa. Sorprendentemente, algo que nunca habíamos considerado hasta esa noche. Aún me da escalofríos pensar que lo único que nos separaba de quien fuera que estuviera en nuestra terraza era una puerta de madera. Esta historia ocurrió en la granja de mis abuelos durante el verano de 2018. Estaba solo una noche, ya que ellos se habían ido de viaje. Me estaban pagando por cuidar la granja durante unos días. La última noche estaba viendo televisión en la sala cuando comencé a oír un ruido extraño que venía desde el maizal. Al principio no le di importancia, pensando que probablemente era un ciervo. Pero todo cambió cuando escuché a todas las vacas mugir al mismo tiempo. Por lo general, puedes oír a una vaca mugir de vez en cuando, pero cuando todas lo hacen al unísono, algo está mal. Algo o alguien debió asustarlas para alterarlas de esa manera. Yo era el único en la granja, así que por supuesto era mi responsabilidad averiguar qué estaba ocurriendo. Fui al armario para ponerme un abrigo y salir, pero justo antes de abrir la puerta, escuché un mugido agudo, como un grito de vaca. Me quedé inmóvil un momento, temblando. Algo andaba muy mal. Corrí al cuarto de mi abuelo. Él siempre guarda algunas armas bajo la cama. Cargué su rifle de caza y salí. Las vacas no dejaban de mugir, así que fui al establo a revisar. Todo parecía en orden. Todas las vacas estaban ahí, hasta que avancé más adentro y noté que faltaba una. No tenía sentido. Estaba seguro de haberla atado a su establo la última vez que la vi. Entonces creí oír otro mugido agudo que venía del maizal, así que salí de nuevo. Mientras caminaba hacia el campo, juro que escuché lo que sonaban como voces humanas. Ahí fue cuando me harté. Disparé 2 veces al aire. Todo quedó en silencio. Las vacas se callaron. No escuchaba nada proveniente del campo. Hasta que oí pasos. No sabía si tendría el valor de entrar en el maizal, pero debía hacerlo. Precisamente por eso los granjeros tienen armas. No podía esconderme dentro de la casa sabiendo que había intrusos en el campo. Comencé a caminar entre los cultivos y podía oír muchos pasos a mi alrededor. Me ponía cada vez más nervioso mientras avanzaba. Entonces me congelé. A pocos metros de mí, en una de las hileras de maíz, había una persona vestida completamente de negro. Le apunté con el rifle y le grité que saliera de mi campo. No estaba bromeando, estaba listo para disparar, pero no se movió. Disparé al aire otra vez, para asustarlo, pero ni siquiera se inmutó. Luego empezó a caminar hacia mí con los brazos levemente extendidos, como pidiéndome que bajara el arma. Le apunté de nuevo y le grité que se alejara. Fue entonces cuando me di cuenta del horror. Estaba rodeado de al menos 6 o 7 personas, todas vestidas de negro. Solo vi a esas. ¿Quién sabe cuántas más había? Y mientras el hombre se acercaba más, noté que todos llevaban unas máscaras espeluznantes. El hombre se detuvo, y yo comencé a retroceder. Todos guardaron silencio por un momento. No puedo explicar el miedo que sentía. Pensé que iban a matarme. Y entonces empezaron a cantar algo. No lo entendía, parecía otro idioma, pero el canto sonaba casi como una canción. Empecé a pensar que iban a hacerme algún tipo de ritual enfermo. Aproveché la oportunidad y corrí tan rápido como pude entre las hileras de maíz. Cuando me faltaba el aire, me detuve y disparé 6 veces en su dirección. Escuché muchos pasos y el crujir de las plantas alejándose. Finalmente los había espantado. Corrí de regreso a la casa. Me detuve. Vi algo en el suelo. Lo que vi me marcó. Una cabeza de vaca colocada en medio de un círculo de velas. Sentí náuseas. Apenas entré a la casa, vomité. Tomé el teléfono y llamé a la policía. Le conté todo lo que pude a la operadora. Me dijo que un oficial estaría ahí pronto. Luego llamé a mis padres y les expliqué la situación. Les pedí que vinieran a buscarme. Mi papá dijo que llegaría en 1 hora. Me senté en el cuarto de mi abuelo, temblando y llorando al mismo tiempo, esperando lo que pareció una eternidad hasta que finalmente escuché el patrullero. Salí corriendo al encuentro del oficial. Nunca me sentí tan aliviado.
Le conté todo. Recorrió el establo y parte del maizal. Encontró la cabeza de vaca. Luego llamó a un equipo de búsqueda, ya que esto era ahora una escena de crimen. Cuando llegaron mis padres, hablé con ellos y el oficial sobre todo lo que ocurrió. Por suerte me llevaron a casa. Mis abuelos se lo tomaron muy en serio y colocaron un sistema de cámaras de seguridad de alta tecnología en toda la granja. ¿Quién sabe qué clase de grupo era aquel? Pero claramente estaban haciendo algún tipo de ritual con sacrificio animal. Y yo fui el desafortunado que estaba solo en la granja cuando ellos decidieron hacerlo. Me llamo Howard, tengo 25 años y vivo en la granja de mi familia. Ayudo a cuidarla cuando mis padres están fuera. No es una granja comercial, solo una pequeña propiedad familiar. Mis padres quieren que la herede cuando sean muy mayores para cuidarla, ya que soy el mayor de 3 hermanos y el único hijo varón. Pero la verdad, no quiero serlo. No me veo viviendo toda la vida en medio de Arkansas, y mucho menos después de algo realmente extraño que ocurrió en julio pasado. Mis padres se fueron una semana de viaje romántico, así que mis 2 hermanas, Crystal y Morgan, y yo nos encargamos de la propiedad mientras estaban fuera. Por aquí no hay mucho más que privacidad, demasiada, en mi opinión. Todo comenzó una noche, ya tarde, cuando ya nos estábamos preparando para dormir. Mis hermanas estudian en línea. Crystal estaba en su habitación tomando cursos de verano, mientras Morgan y yo veíamos un programa tonto en la sala. Los 3 en realidad queremos dejar la vida en el campo, yo en especial, siendo el mayor y estando en la plenitud de mis 20s. Una de las peores partes de la vida en la granja son los depredadores. No solo los animales que destruyen tus cultivos, sino también las personas que vienen a robar. Aunque no nos ha pasado muchas veces, sí ocurre. Por eso tenemos algunas armas en la casa. Nuestros 2 perros comenzaron a ladrar como locos en el patio trasero. Algo los había asustado. Fui a ver qué pasaba. Ambos miraban hacia los cultivos y ladraban sin parar. Les grité que se callaran y se quedaron en silencio. Di unos pasos hacia el borde del maizal y escuché un silbido. Sin duda era humano. Era la primera vez que enfrentaba a un intruso sin que mi papá estuviera. Corrí a la casa a buscar una de las armas. Los perros volvieron a ladrar. Le dije a mis hermanas que había alguien en el campo y que iba a espantarlo. Ellas dijeron que era una idea terrible ir al maizal de noche. Tenían razón. Me di cuenta de lo aterrador que sería. Así que volví al patio con los perros que seguían ladrando hacia los cultivos. Apunté al cielo y disparé. El eco se escuchó en toda la noche y los perros se callaron. Estaba algo exaltado, así que grité lo más fuerte que pude. ¡Salgan de nuestra propiedad! Volví a la casa. Mis hermanas se rieron y eso me hizo reír también. Pero la risa duró poco, porque los perros comenzaron a ladrar otra vez, más fuerte que antes. Salí preparado para repetir lo mismo, pero el corazón me dio un vuelco al ver a un hombre parado a unos 6 metros de los perros, justo frente al maizal. Me miró. Le grité, ¡Ey! Entonces corrió hacia el campo. Corrí tras él y disparé al aire de nuevo. Me detuve junto a los perros. No había forma de que entrara al maizal. Tampoco iba a dejar a los perros afuera, así que los desaté y los llevé adentro. Le conté a mis hermanas que alguien estaba merodeando y llamamos a papá. Me dijo que debía ser el hombre de la casa y protegerlas. Me recomendó que disparara otra vez si el tipo volvía. Cada uno fue a su habitación. Mis hermanas llevaron a los perros con ellas y yo llevé el arma a mi cuarto por si acaso. Tenía la ventana abierta. Estaba viendo una película en mi laptop cuando escuché un silbido desde afuera. Corrí a la ventana. Vi a alguien caminando lentamente por el césped. Entonces, como si tuviera un sexto sentido, se detuvo y miró directamente hacia mi ventana, aún silbando. Ese idiota claramente estaba tratando de asustarnos, una muy mala idea, sabiendo que yo ya había mostrado que tenía un arma. Corrí a tomarla de la cama, apunté por la ventana y disparé al césped a unos metros de él. A propósito, fallé, claro. Su pequeña actuación de película de terror terminó ahí. Salió corriendo hacia el frente de la casa. No volvió. Les conté a mis hermanas por qué disparé y les aseguré que no regresaría. Nunca supimos quién fue ni por qué. Tal vez era un adolescente, o varios, tratando de asustar a unos granjeros por diversión, o tal vez era alguien realmente peligroso.